que amargo, me imagino. Me imagino ser por alguna característica del profe, pero no, sí, a mate amargo. Sí, mate amargo. Depende de las compañías. Si están tomando dulce por ahí antes, ahora bueno, con el tema de la pandemia no comparto mucho el mate, pero en otras épocas compartía si estaban tomando dulce, si estaban, pero acá en casa amargo, sí, así es. Les decía, el tema de los videos, me ha quedado solamente recorrer los mails. Vieron que algunos no habían alcanzado a mandarlo por aula virtual, así que bueno, la idea es ver quiénes son los que no mandaron por aula virtual y terminar de corregir. Pero los que están en aula virtual, salvo aquellos que les he mandado mensajito de que no he podido acceder por falta de permiso o por alguna cuestión, el resto ya tendrían que visualizar sus notas, ¿sí? Tiene que haber una instancia, porque algunos, ahora ponen el Profe, ¿a caso que dónde dice sigue, la sí. nota? Cuando vos entras ahí a donde subieron el link, a ver si puedo compartir. Creo que esa nota que aparece en ese link sería la nota de los promedios o solamente del video. Es del video con el o sea, con la parte escrita. Yo tenía registrado una nota del escrito, saqué otra nota del oral y promedié las dos. Eso sería la nota reflejo que ustedes ven allí. Era la nota ¿Entendés? definitiva. O sea, la nota No es la definitiva. nota definitiva. O sea, No es la no nota es la nota definitiva. que va a ir a autogestión. La nota definitiva que va a autogestión es el promedio de esa nota que ven allí y la del cuestionario. Muchas gracias, profe. ¿Se entiende? Ese es el proceso que tengo que hacer ahora, porque yo bajo todas las notas que tengo allí y hago una correspondencia con las de cuestionario y de ahí hago un promedio y esa es la nota que voy a subir a autogestión, que sería su nota definitiva ya. ¿Sí? Claro, el Por promedio eso de estas les dos. digo, son promedio de las dos. Quiere decir que si no tienen aprobado o el cuestionario o el trabajo práctico, van a ver que esa nota no alcanza el 7 que están buscando, ¿sí? Entonces hay que recuperar. Se va a recuperar o una parte o la otra, ¿sí? El trabajo práctico ya lo recuperamos con oral, ¿sí? Es como un pequeño coloquio. Vamos a ver cuándo lo hacemos. Todo ahí estoy viendo que estás levantando la mano. Uno de los trabajos que no pude ver es el tuyo. El tema es cuando yo hago clic en tu link, me dice que es incorrecto. Lo que podrías hacer con volver a compartirlo, o sea, es como, fíjate, ese estaba en el Drive, me parece. Entonces, pon el botón derecho, viste, cuando dice link para compartir, fíjate ahí en las opciones, compartir a todo el público, o poneme ahí como, pero que se te genere de nuevo, o sea, se genere otro link, no, que no te vuelva a enviar eso. De última. Si no me lo mandas al mail. Sí, mándamelo al mail. Si no es muy pesado, lo que pasa es que hay algunos videos, algunos he visto son de 10 megas, 5 megas, pero hay otros de 190 megas, no sé cómo han grabado. Entonces, esos en Gmail no se los va a dejar entrar. Directamente ponen que son muy pesados, habría que ver. Pero sí, si podés mandármelo por Gmail también es posible, Zoe. Si querés probamos con el link y si no puedo acceder te contesto y me mandas el mail. Por donde quieras o el otro mail, por cualquiera de los dos. Yo tengo acá consultas, se los escribo de nuevo por las dudas, utn.analisism@gmail.com. Ese es mi mail. En realidad no uso el de la facu, no lo puedo direccionar ¿cómo es que se llama? Al celular. Por eso tengo ese mail, porque es como que entran constantemente los mensajes y yo ahí los veo, ¿sí? En los del aula virtual tengo que entrar al aula virtual para verlos.
De todas formas, estoy a full con el aula virtual estos días corrigiendo. 6:46 en el Profe, diccionario y 7:50 en el trabajo práctico. Qué lindo, ¿no? Ya voy a debatir. Hay gente que está ahí en el límite, ¿sí? Esa gente que está ahí en el límite, tengo que ver. Acá por privado me están consultando qué pasa si yo tengo un 6:50 y un 7:50, ¿sí? Yo voy a registrar, vieron que a lo largo del año hemos hecho varias actividades. Esas personas que están ahí en el límite, voy a entrar a ver si han participado de las actividades, si han participado, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer. Debe ser Facundo, sí, Facundo. ¿Vamos? Si yo veo que tienen un buen seguimiento a lo largo del aula y del año, digamos, eh, es muy probable que redondee para bien, ¿sí? Levantando notas. ¿Vamos? ¿Quién más me quería preguntar? Hola, Ahí profe. sentí un profe. Buen día. Sí, buen día. Yo me llegó un No mensaje lo que pude usted ver que al no tuyo. podía. Sí, Sí. pero ahí lo puse en público esta mañana cuando vi el mensaje Listo, lo y vuelvo a en ver teoría se entonces. tendría que poder. Pero estaba Genial, puesto te en mando un un modo mensajito, cualquier cosa. que todas las personas que tenían el link lo podían ver. O sea, era como privado, pero las personas que tenían el link lo podían ver. Cuando es otro mensaje diferente al de Zoe. Tu mensaje me decía, entra a YouTube con la página, o sea, la pantalla en negro, y me dice que Sí. es privado. No sé por qué Ok. será que, Bueno, ahí lo la puse verdad que no público sé. igual, así que se debería Dale, poder ver. genial, buenísimo. Gracias, profe. Bien, yo le quería preguntar algo, profe, ¿sí? Me escucho. que me uní a la I33, ya había comentado lo de la nota, lo de donde nos podemos fijar todo ese tema. El link, en el aula virtual, vieron que hay uno que ustedes tuvieron que subir nada más que el link del video. Allí tienen nota de promedio del trabajo práctico escrito y el oral, ¿sí? Que van a ver que yo he hecho una devolución ahí también pueden ver, ¿cómo es que se llama? No me sale, la rúbrica, porque yo he corregido a través de la rúbrica, ¿sí? De acuerdo, no sé si les compartí la del oral, la rúbrica, en todo caso después les comparto cuáles son las características de la rúbrica que corrijo. De todas formas se ve allí, en ese PDF que yo les anexé, van a poder ver. Fíjense que ese PDF para algunos chicos está individual y en otros he mantenido la esencia del grupo, ¿sí? Es como que salen todos los miembros del grupo con las mismas notas, sería. ¿Por qué? Porque han trabajado en grupo, lo han trabajado más o menos parejo, entonces consideré que respetar la nota para todos. Pero en otros casos hay diferencias. Si ustedes ven que esa rúbrica es individual es porque ha habido diferencias con otros videos, o sea, con otros compañeros del grupo. No ha sido la misma, en muchos casos, la misma nota para todos. ¿Me entiende? Sí, profe, y en mi Y lo de caso, autogestión me esperan hasta la semana que viene. ¿Sí? No se impacienten. Total, ustedes ya más o menos sacan promedio. Los casos especiales que están ahí en el límite entre el 6 y el 7, ¿sí? Esos casos los tengo que ver particularmente uno por uno. ¿Sí? Si yo tengo un 7 y tengo un 7, listo, ya tienen una idea de la nota. ¿Sí? Esos van a ser los más rápidos, los más fáciles de pasar. ¿Sí? Pero si yo tengo un 6,50, un 6 y un 8, un 6 y un 7, esos casos los tengo que ver. ¿Sí? sí. Tengo una consulta. En mi caso, profe, yo le envié el recuperatorio, digamos. O sea, yo tenía que recuperar, digamos. A mí, sí me permitió que se lo A ver, envíe. déjenme ver. Sí. Sí, Facu, perdón. Sí, le comentaba que en mi caso yo le envié el recuperatorio, ¿no? Sí. Y a mí, yo no lo podía subir acá al aula virtual, tenía el problema ese para subirlo, y sí me permitió mandárselo por mail, no me salió nada a mí. Y yo se lo mandé a consulta UTN. Sí, está bien, por eso lo dije al principio. Los chicos que me han mandado directamente al Gmail son los que me faltan de controlar. Ah, listo, listo. Entonces yo me quedo ¿Sí? tranquilo que está bien que no me salga la nota todavía. Claro, sí.
Pero Facu, vos me mandaste, Sí. ¿pudiste subir el link, aunque sea al aula virtual o no? ¿O directamente no estás en el aula virtual? No, directamente no estoy en la aula virtual, justamente estaba viendo eso. Entré y me dice, Voy a anotarlo acá. bueno, porque entré y me dice tarea retrasada 15 días y 11 horas. Sí, eso es porque se terminó, o sea, se terminó Claro, el plazo de envío. No, el tema es que quiero identificarlos, pues no son muchos, son más del otro curso los que tengo por aula virtual, por eso, por Gmail. Perdón. Déjenme anotar acá un par. Mancilla. Ya ahora te anoto y después me fijo en Gmail si lo tengo. claro. Facu. Bueno, Listo. Bárbaro. Bueno, muchas gracias, ¿alguien profe. más? ¿Alguna consulta? Si no empezamos con... Ya nos queda Yo, re profe. poco de contenido. ¿Quién es yo? Yo, Maxi. La semana pasada hicimos el cuestionario ese y dijo que iba a dejar unos videos en V. No sé si yo no los encontré o no están subidos. Cuestionario... ¿Qué cuestionario? Hicimos el trabajo El de ese. máximo y mínimo, profe. Ah, el foro. Sí. Claro. Y dijo que iba Pero a dejar unos los videos videos para eso. son de otra cosa, ¿eh? Nada que ver con los de máximo y mínimo. Los Sí, videos pero son están en el de V. los temas. No, no están en la UV. No les subí. Sí, está el link de acceso a los videos, está en la UV. Ahí entro, así les muestro dónde está. Pero ahí están todos los videos, donde siempre consultaron las clases. Ya les digo cuáles son los que no vimos. Déjenme acceder al UV. Porque esos temas no los voy a dar, pero sí van al parcial, al segundo parcial. Por eso, a ver si les comparto. ¿Puedo compartir? Compartir pantalla. Ahí ustedes ven. Sí, profe. Este es el aula de ustedes. ¿Ven acá dice videos de clases teóricas a mí? Bien al comienzo. Ahí está el título de comienzo y acá están los videos de clases teóricas. Esto entra a un drive. ¿Ven? Que tienen acá todas las clases. Me imagino que las estarán viendo porque me esmeré todo el año mandándole los videos. Sí, eso sí se ve. Bueno, el que les he agregado es integración, esto es funciones, casos de raíces reales, ¿sí? Hasta acá yo les di la clase, ¿sí? Esta es la última clase que vimos de integrales indefinidas. Lo que les dije que les agregaba esto de raíces complejas, ¿sí? Y integración de funciones trigonométricas. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo extra. Son estos dos videos, el 28 y el 29. ¿No lo pueden ver ustedes? Cuando acceden ahí a la carpeta. Sí, se pueden ver, yo los vi ayer. Ah, Sí, acá están. bien, esos son los dos temas que yo no di en clase, digamos, pero son temas que puedo preguntar alguna cuestión en el cuestionario del segundo parcial, puede haber temas sobre esto, ¿sí? Profe, ¿qué fecha tenía el último parcial? Con ustedes creo que era el 26, ¿puede ser? El 26 de octubre. Sí, me parece que sí. Me parece que sí. Nos quedan 2 clases, les digo, no nos queda mucho. Hay un tema que nunca alcanzo a dar, si bien es importante porque si van a rendir un final seguro les toman, pero es un tema que es aplicación de. Entonces, como es una aplicación, prefiero darles el contenido base y después ustedes reveen eso. De todas formas, si no alcanzamos a ver algunos temas, yo les voy a compartir videos míos o de otros profes para que queden registrados y ustedes puedan acceder a ellos para estudiar para el final. Eso lo digo si no alcanzan la promoción total, ¿sí? Si tienen que rendir un final, es importante que vean algunos temitas extras que no hemos dado en clase, ¿sí? Como que a lo largo del año uno como profe prioriza algunos contenidos sobre otros. De todas formas, cuando ustedes van a rendir un final, tienen que ir con programa completo. Entonces, todos esos temas que han quedado pendientes, yo les voy a compartir info para que ustedes para que los vean, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sobre esto, ahora empezamos bueno, voy a acceder, ahí en el chat me preguntaron algo más. El último parcial, sí. En realidad lo que quiero hacer yo es, el 26 es
el segundo parcial y quiero hacer una actividad práctica el 2. ¿Sí? Para compensar un poco. La actividad práctica que hicieron la semana pasada de máximos y mínimos compensa una parte de ese trabajo práctico. ¿Sí? Va a haber algo parecido a eso primero en el cuestionario, que ustedes ya están anticipándose porque ya han hecho la actividad, entonces saben de qué se trata. Eso por un lado. Y por el otro lado, esa actividad yo la estuve leyendo, no les digo profundamente, he leído así como por encima. Hay algunas cosas que me parece que están bien expresadas y otras que habría que reverlo, ¿sí? La idea está dando vuelta, pero no está con la expresión que uno espera. Esas cositas yo voy a tratar la semana que viene de darle una lectura y hacerles algunas recomendaciones para cuando estudien el tema de máximos y mínimos, puntos de inflexión. ¿Estamos de acuerdo? Eso les voy a dar una pequeña devolución ante el parcial, así ustedes están tranquilos con eso. Pero esta actividad suma puntos para el parcial, ¿sí? Para la segunda nota sería del año. Y quiero ver si podemos hacer algo de integral definida el 2, en la fecha del 2 de noviembre, como finalización y redondeo digamos, de cierre para poder subir nota y esa historia. Eso después se los comento. ¿Estamos? Y el 10 creo que era el recuperatorio. No, el 9 es el recuperatorio. ¿Sí? No sé si tienen preguntas. Ya, si no hay más preguntas, yo me voy a ir conectando. Ustedes hagan preguntas, yo me voy conectando a... Lo del 2, profe, con los grupos y eso, ¿cómo sí. Es sí, el estilo de la que tuvimos la semana pasada. Listo. Algo de eso quiero. O sea, muy puntual, una actividad para el momento. No es como la primera parte, digamos, que tuvimos un montón de presentaciones, que ya de acuerdo a la experiencia, este es el primer año que toma esta formalidad, toda esta actividad que ustedes hicieron. Lo de los videos, chicos, yo les digo, el no conocerlos personalmente, que no nos hemos visto, no les veo la cara continuamente, lo de los videos a mí me ha permitido escucharles la voz, expresarse. Si bien hay muchos videos preparados, porque los han tenido que preparar, hay videos que se nota que los han preparado, ¿sí? Y me parece bárbaro, porque toda la dedicación que ustedes le dan al video es enseñanza, o sea, es aprendizaje, ¿se entiende? Eso que han expresado a través del video, sí o sí lo tienen que haber incorporado de alguna manera. Por eso yo me siento contenta. ¿En qué sentido? En que he podido llegar a ustedes de mejor manera, ¿no? Zoe, bárbaro. Siempre tuvimos la duda de esto de los cuestionarios, si los chicos aprueban porque saben o porque se copian y toda esa historia. Yo este año, si bien ustedes el cuestionario pueden haberse copiado o no, eso, bueno, sí he descubierto algunos que tienen copia fiel, pero bueno, eso no importa. Cuando vean la nota, vengan a reclamarme, yo ahí van a caerles fichas a algunos. Pero de todas formas, el tema del trabajo práctico a mí me ha permitido tenerlos durante todo el año, digamos, con la actividad, pendientes de hacer esta entrega, de esta otra entrega. Me he matado corrigiendo, chicos. Es el primer año que corrijo, no he parado de corregir. Pero bueno, tengo la seguridad de que muchos de ustedes han trabajado re bien. Así que bueno, eso es... Y las notas creo que es una devolución para ustedes. Así que a esa gente que ha trabajado todo el año, redondeo para arriba, ¿sí? Así que bueno. Sé que es algo distinto, no sé si algunos esperaban hacer un video en la facu, ¿no? Pero en esto de la virtualidad a mí me ha servido un montón para conocerlos, para ver cómo se expresan, escucharles el tono de voz, el léxico que usan para el análisis, o sea, no, la verdad que muy bueno. Así que los felicito a la mayoría. A algunos les ha faltado un poquito, ¿sí? A ellos... si quieren promocionar, porque estamos todavía en tiempos de promoción, les voy a tomar una oral directamente, lo dialogaremos. No hace falta que hagan otro video, sino que ya ahí les tomo un pequeño coloquio y ahí, bueno. Así que bueno, tengo que acceder, déjenme poner la clave de acceso a la tablet, así empezamos con el último tema. No sé qué onda el trabajo.
¿Cómo se sintieron con el video? Preparar un video no es fácil. Hay Profe, algunos que es impresionante cómo manejan cómo es el GeoGebra, mucho mejor que yo. Eso es Profe, admirado, realmente, sí. una pregunta. En el caso del foro de máximo y mínimo, en Sí. general, estuvo, lo que ahí había comentado, profe, ¿estuvo bien o estuvo mal los Eh, trabajos en general? En general, o sea, no leí todos, pero sobre todo los que habían trabajado en grupo, digamos, que armaron un solo texto, en varios de esos pude entrar y leer, esperen que se me hace eco. A ver cómo les explico. Las ideas están, ¿sí? La forma de expresar en algunos grupos no han sido las mejores. Pero la actividad por participar ya es una gran cosa, digamos, ¿sí? Por más que esté flojo eso, de todas formas yo en el cuestionario vuelvo a tomar algo parecido a eso. Entonces, por eso les voy a hacer algunas devoluciones, voy a leer a algunos, los voy a mandar al frente a algunos, pero bueno, la idea es para que todos aprendamos es mejor corregir los errores ahora antes del parcialito que después, ¿no? Entonces, en esa retroalimentación me parece que aprenden más que lo que se les puede tomar en un cuestionario. No sé si les parece, ¿no? Es la idea que tengo. ¿Sí? No sé quién Perfecto, profe. era. ¿Quién me había preguntado eso? Yo, profe Ignacio, muchas gracias. Ignacio. Sí, si han estado muy mal, Ignacio, yo se los voy a hacer ver, o sea, voy a pegarle una leída la semana que viene, porque esta semana tengo que terminar de corregir videos y esas cosas. Así que la semana que viene prometo dar una buena leída a todo lo que han escrito y remarcarles lo que no deberían cometer en el parcialito. No, Eso no, es profe, no hay problema, era por preguntar por la generalidad de cómo nos había ido No, como curso. bien, las ideas están bien, saben lo que es un máximo, un mínimo, identifican las condiciones necesarias, suficientes. Hay solamente, hay reclamo de cómo lo expresan algunas cuestiones. No sé, por decirles algo, por ahí veía el tema de la concavidad, ¿sí? Decía que la función, en vez de decir que la función es cóncava, porque, no sé, cóncava positiva, porque la derivada segunda es positiva, decían la derivada es cóncava. Es como que había como en la expresión diferencias, que pequeñas palabras mal dichas, digamos, cambian todo el sentido de la frase. ¿Se entiende? Más o menos ¿Profe, eso está es lo que oculto ese foro? Sí, lo oculté porque no sabía si podían seguir participando o no, entonces no quería. Aparte, quiero pegarle una leída para ver si realmente, porque si lo comparto y ustedes estudian de esto, pero está mal expresado, como que no estaría bueno, ¿sí? Pero se los voy a activar, le pego una leída y después se los activo para que ustedes lo vean e inspeccionen y qué sé yo, les voy a decir, acá hubo falla de tal cosa, ¿se entiende? Agus, ¿no? ¿Me preguntaste? Sí, profe, gracias. Se entiende. Sí. ¿Con cuánto se promociona? Benja, depende de lo que quieras promocionar. La nota son 7, pero el 7 no nos vale si no tenés la promoción de práctico. ¿Sí? O sea, promoción teórica, yo estoy en mi parte teórica, ¿no? No se logra sola la promoción teórica. O sea, nuestras notas, que tiene que ser 7 y 7, primer parcial 7, segundo parcial 7, tiene que tener promoción del práctico previo. ¿Sí? Profe, ¿y si es al revés? Al Que revés tengamos que la promoción del práctico, pero no lleguemos a la del teórico. van a rendir un final teórico nada más. No pasa nada. O sea, si no aprueban el teórico, no pasa nada. Ah, buenísimo. ¿Sí? Está la instancia. Si regularizan, ustedes tienen que rendir un práctico y un teórico. ¿Sí? O sea, van a un final y rinden las dos cosas. Si promocionan práctico, van al final y rinden nada más que el teórico. El tema es que el teórico es coloquio, ¿no? Un tribunal donde ustedes tienen que hablar con profesores.
y si promocionan el práctico y promocionan el teórico, es como que ya tienen la materia, se anotan a un examen y le firman la libreta directamente con el promedio de nota que tienen. Pero en teórico necesitamos un 7 para que nos cuente la promoción, claro. Sí. Es nota, o sea, un 8 y un 6 no promociona. Los finales se aprueban con 7. Los finales se aprueban con 7. No, con 6 se aprueban los finales. Luis. En los finales se pueden sacar un 6, un 7, un 8, un 9, un 10. Es la nota final. Ustedes pueden tener 6 ahora, por ejemplo, rinden con un 10, su nota final de la materia un 10. ¿Sí? Ustedes tienen, no sé, promoción de práctico con 7, supónganse, no promocionar el teórico, y van al final y estuvieron flojos y los profes dicen, bueno, lo vamos a probar y le ponen un 6, su nota final es un 6. O sea, los 7 del parcial no cuentan más. Cuando van a final, ya el examen final es la nota que reemplaza la nota definitiva, digamos, de la materia. Claro, ustedes están en primer año, es la primera vez que están rindiendo finales, ¿sí? No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿No? Tendría que compartirles. Esto todavía no se lo subía. Voy a apagar cámara así. Se ve completo. Este contenido todavía no se lo subí al aula virtual. ¿Sí? Es lo próximo que voy a hacer. En realidad son dos partes. Integral definida primera parte, integral definida segunda parte, y después hay anexos, ¿sí? Varios archivos extra. Se los voy a subir a todos para que les den una leída. Pero estos dos PDF, digamos, que tienen, tienen una seguidilla de temas que realmente se necesitan uno a uno para poder llegar hasta la demostración de lo que se llama la regla de Barrow, ¿sí? Que es la finalización de la segunda parte. Profe, después hay algo también de integrales. ¿Qué? El último que tenemos es integral indefinida 3, de los que había subido. Sí. Claro, que ahí está la parte de trigonométrica que me interesa que rescaten, por eso les compartí el video también, ¿sí? De ese 3 no vimos en clase ninguno, no lo vimos en clase a ese, pero tienen el video, ¿sí? De todas formas, ese 3 tiene varias partes, tiene integrales irracionales y tiene trigonométrica, si no me equivoco. De esas, las que me interesan realmente es las trigonométricas, que tienen una pequeña demostración de un teorema, ¿sí? Eso léanlo, es muy fácil, tienen que saber un poco de trigonometría, si tienen alguna duda o pregunta me la consultan la semana que viene, ¿sí? Vean el video, vean el material ese, sobre trigonométricas va en el parcial, así que estudien eso. ¿Vamos? De todas formas, si quieren, la semana que viene o la otra les doy una lista, como ¿se acuerdan que les había dado para el primer parcial? Con los temitas que van. Hacemos un pequeño archivo, ¿te parece? Con los contenidos. Dale. De la lista, dice, puntualmente van estudiando. No me piache mucho la lista, porque es como que estudian así muy estructurados, pero sí, algo para orientarlos. Voy a poner a grabar. Bueno, integral definida, habíamos dicho cuando empezamos con todo este tema de integrales, que el objetivo principal, digamos, de lo que es la integral es el cálculo de área. ¿Se acuerdan? Que antes de darle la herramienta de la integral indefinida, que es de cálculo, habíamos comentado que la idea de la integral surge para el cálculo de área debajo de una curva, ¿no? Entonces, específicamente quiero que veamos esto. Alguna idea de esto ya se los había dado.
nosotros habíamos dicho que queríamos calcular un área debajo de una curva, ¿sí? La figura, los polígonos regulares, por ejemplo, tienen cada uno su fórmula. Yo sé calcular el área, por ejemplo, de un cuadrado, de un rectángulo, de un pentágono, no sé, hasta de una circunferencia podríamos calcular áreas, ¿sí? El tema es que cuando nosotros trabajamos en el análisis matemático con funciones, esa área que queda determinada debajo de la curva, debajo de la función que ustedes grafican, tiene un significado muy válido, ¿no? Ese significado es el que nos permite estudios de diversas disciplinas, podríamos decir. O sea, eso que ustedes ven, si yo tengo una gráfica, ¿sí? Yo tengo el sistema cartesiano, no sé si ahí alcanzan a ver, X, Y, y yo tengo una gráfica que está representando algo, ¿sí? No sé, costos, podría estar representando alguna fuerza, algún sistema de, no sé, de caída libre, podría estar relacionado, o crecimiento, a lo mejor si fuera una exponencial, crecimiento, no sé, de bacterias. Nosotros podemos ver eso como función, y debajo de la curva yo puedo determinar un área. Toda esa área tiene un significado lógico, ¿sí? Por eso se trabaja mucho con el cálculo de área. Más allá del área que nosotros siempre usábamos para, no sé, para comprar un mantel para cubrir una mesa, ¿no? ¿Cuál es el área de la mesa, la superficie de la mesa, para saber cuántos metros de tela comprar? O sea, esta área que vamos a calcular ahora es una área mucho más profunda y de estudio mucho más avanzado. ¿Se entiende? El problema de calcular un área debajo de una curva es que, digamos, tenemos ciertos segmentos lineales, ¿sí? Para determinar esa área, pero las curvas generalmente no son lineales. Entonces, ¿cómo hacemos para aproximarnos al cálculo de esa área? Y en realidad el objetivo final es aplicar una integral definida. O sea, si yo aplico la integral definida, puedo encontrar el área exacta debajo de la curva, ¿sí? Entonces, ¿cómo surge esto? ¿Cómo empieza el estudio o cómo se llega a esa integral definida? Fíjense que acá hay un título que dice suma inferior y suma superior. Algo de esto nosotros habíamos visto hace un tiempo, cuando empezamos con este tema. Dice, consideremos el área limitada por la curva y igual a f de x, el eje x y dos rectas paralelas, cualquiera definidas por el intervalo cerrado AB. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo esto es A y esto es B, tengo mi curva que es y igual a f de x, quiero determinar el área que está por debajo de ese tramo, ¿no? Entonces yo digo, pongo límites, serían los segmentos o rectas límite paralelas al eje Y, sería A y B, ¿no? Entonces, entre la curva, la recta A y la recta B, y el eje de las X, ¿sí? En este caso, eje positivo de las X, fíjense que se está delimitando una zona. Esta zona, ¿sí? Que es toda esta área a la que yo quiero calcular, se llama recinto, ¿sí? Lo suelen llamar como recinto. O sea que el objetivo nuestro es calcular esa área debajo de la curva, por encima del eje X, entre las rectas A y las rectas B. Esas rectas que se trazan sobre el punto A y B, ¿sí? Que serían estas rectas que tenemos aquí, son las que delimitan este intervalo cerrado, ¿no? ¿Se entiende? Es el intervalo que vamos a considerar. ¿Por qué? Porque si yo no considero un intervalo cerrado, el área se me va a ir para este lado, se me va a ir para este otro lado, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que delimitar esa área que quiero calcular. Entonces la herramienta que surge para el cálculo de esa área, ¿sí? Para llegar a ese recinto, es la integral definida. Entonces, ¿cómo llegamos a esa idea? Lo que habíamos visto nosotros en la clase anterior, o la otra clase, era que la mejor aproximación de esa área era dividir ese segmento AB, ¿se acuerdan? En rectángulos. Es como que dividimos este segmento en varios segmentitos y trazamos una altura y vamos determinando áreas, ¿sí? Fíjense que si yo voy a considerar la altura anterior al rectángulo, fíjense, consideremos este primer rectángulo.
tiene una base que la voy a llamar delta X, ¿sí? Sub 1. ¿Sí? ¿Cómo obtengo ese delta X sub 1? Haciendo la diferencia entre X1 y X sub 0, ¿no es cierto? Esa es la base de mi rectángulo. Fíjense que esta es mi función. Si yo considero esta altura que la llamo M, M sub 1, fíjense que es la menor altura que puedo considerar. En cambio, si yo considero esta otra altura, ¿sí? Que sería el valor de la función en X sub 1, que lo voy a llamar M1 mayúscula, ¿sí? Fíjense que es el mayor valor de función que tengo dentro de ese rectangulito, ¿sí? De ese intervalo X sub 0, X sub 1. ¿Se ve allí? Entonces, M1 vendría a ser como la imagen de X sub 0. M1 minúscula, ¿no? Y M1 mayúscula sería la imagen de X sub 1. ¿Entiende? O el valor de función. Y fíjense que M minúscula es el más pequeño y M mayúscula es el mayor. ¿Sí? Esa sería la idea. Por cada rectángulo, fíjense que tengo un valor menor y un valor mayor de función. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo que vamos a hacer es considerar esas bases, ¿sí? O esos subintervalos. Tengo esas pequeñas distancias, ¿sí? Acuérdense, surgían de la diferencia entre un valor y el otro, ¿no? Entonces tengo el intervalo X sub 0, X sub 1, el intervalo cerrado X1, X2, el X2, X3 y así sucesivamente. ¿Sí? Esto es con simbología, lo que estamos haciendo es con datos simbólicos. Y dijimos que M sub 1 y M sub 1 son el menor valor o el mayor valor, ¿sí? De función en ese intervalo. Ven acá lo que les decía, ese delta X, que es la amplitud de esa base, digamos, del rectángulo, se saca como diferencia de los valores X sub 1, X sub 0 para el primero, X sub 2, X sub 1 para el segundo, y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que tenemos distintas distancias. Tengo la base, sería representada por este segmento, ¿sí? Y las alturas, tengo dos alturas consideradas, ¿sí? La menor altura o la mayor altura dentro de este intervalo. Entonces, fíjense, con estos datos nosotros podemos dividir en n rectángulos, ¿sí? Ese segmento AB, ¿sí? Y calcular las áreas de cada uno de ellos. Nos va a permitir hacer una sumatoria de todas las áreas y llegar a lo que se llama la suma inferior o suma superior. ¿Qué es esto de la suma inferior? Que se simboliza S sub n con una rayita abajo. ¿La ven allí? Está subrayado, pero fíjense que la suma superior es la misma simbología S sub n, pero la rayita está por acá arriba, ¿no? Esa significa suma superior. ¿Qué significa la suma inferior o la suma superior? Depende de la altura que estén tomando. Vieron que la superficie de un rectángulo es base por altura. La base es la misma, es delta X sub 1, delta X sub 2, ¿sí? Delta X sub n. Lo que me va a cambiar es si uso la altura mínima o la altura máxima. Entonces, si yo voy a usar los M1 como alturas mínimas, ¿sí? Voy a generar una sumatoria de áreas, ¿sí? ¿Cuántas áreas estoy sumando? Y depende de la cantidad de rectángulos que ustedes tengan, ¿no es cierto? Entonces, si sumo las áreas de todos estos rectangulitos, fíjense que lo vamos a hacer con una suma, digamos, con un área, una aproximación de área menor al área real que estamos buscando. ¿Sí? ¿Por qué les digo menor al área? A ver si tengo un dibujito para que nos oriente. Miren acá. Vamos al rectángulo que teníamos inicial. Si yo voy a considerar, lo voy a hacer con... Después les voy a subir un GeoGebra que tengo bonito, explicando todo esto de la suma inferior y superior en el GeoGebra. Fíjense, si yo uso azul, miren, si yo voy a considerar esta altura, ¿sí? Que es la más chica, yo voy a calcular base por altura y voy a generar este rectángulo, ¿no? Esa área. Y voy al segundo rectángulo, esta base por esta altura que es la mínima, o sea, genero este rectángulo, calculo el área. A eso le sumo esta la altura mínima de ese rectángulo, ¿ven? ¿Me siguen hasta ahí?
¿Qué sucede cuando termine de sumar todos estos rectángulos, o esas áreas de rectángulos? En realidad, estoy calculando una aproximación al área que busco, pero me está faltando, miren, todos estos pedacitos. Estaría faltando las áreas de lo que no Todo estaría esto, tomando. Esto, ven que no lo estoy tomando. Cada vez es más chico, ¿no? Mientras más rectángulos yo tome, esos pedacitos amarillos que estoy marcando allí son cada vez más chicos. ¿Qué quiere decir? Pero el área que yo voy a obtener si hago la suma inferior, ¿sí? O sea, usando como altura de cada rectángulo el valor mínimo de función, fíjense que va a ser inferior, esa sumatoria, esa área, va a ser inferior al área real, al área debajo de la curva. ¿Sí? Va a ser más chica en valor numérico, ¿se entiende? Si en lugar de hacer la suma inferior, hago la suma superior, ¿qué cambia? Que me va a sobrar. Claro, bien, borro todo ahora. Vamos de nuevo, ahora voy a usar verde. A ver si podemos usar el verde. Ahora en lugar de tomo la base del primer rectángulo, pero con la altura máxima. Sería esta, ¿no es cierto? Entonces, genero un rectángulo y esta es toda mi área. ¿Sí? Voy al segundo rectángulo, tomo la base, la altura máxima, y genero un nuevo rectángulo, calculo todo el área. Y así voy sumando todas las áreas. Ahí, como decía la compañera, ahora en realidad voy a calcular un área, ¿sí? Que va a ser aproximada al área que yo estoy buscando, pero va a ser en exceso, digamos. Es un número superior al número que yo estoy buscando. ¿Por qué? Porque ahora si yo trazo lo amarillo, ¿se acuerdan? Me está sobrando todo esto. Y me sobra todo esto. Una pregunta, profe. Sí. Acá se debería de implementar ambos casos para obtener la diferencia entre las dos áreas calculadas, el área deseada, la algo peta de eso amarillo. hay en lo que es la suma de Riemann. Algo de eso hay en lo que es la suma de Riemann. Fíjense, si avanzamos un poquito, quedó clara entonces lo que es la suma inferior y la suma superior. O sea, con la suma inferior me quedo corta, digamos, es como que me falta área, se llama área aproximada por defecto, ¿sí? Porque el valor que yo obtengo es menor al valor que estoy buscando, y la suma superior se le llama área por exceso, es un valor superior al que ya estamos buscando. Respecto a esto que dice el compañero, en buscar algo intermedio, digamos, es donde aparece lo que se llama la suma de Riemann, o la integral de Riemann, ¿sí? Se escribe así, Riemann, ¿sí? Con doble M. ¿Qué dice este señor? En lugar de tomar la altura más chica o la altura más grande, toma un valor intermedio. ¿Sí? Es como que en mi intervalo x1, x2, tomo un valor de x intermedio, eso va a tener una altura, que es una altura entre SM minúscula y SM mayúscula. ¿Se entiende la idea de Riemann? Que estaría aproximado a esto que dice el compañero, o sea, es buscar algo más parecido a la área que queremos buscar, ¿no es cierto? Entonces, fíjense lo que dice Riemann. Yo tengo mis intervalos, y acá yo les dejo los cuadritos, después ustedes los analizan. Cada intervalo de esto que tengo acá son las bases, digamos, están generando lo que es la base de esos rectángulos, ¿no es cierto? En lugar de tomar el M minúscula o el M mayúscula, tomo una altura intermedia. ¿Sí? ¿Cómo la defino esa altura intermedia? Y bueno, tomo un épsilon entre x sub 0 y x sub 1, ¿sí? Lo llamo épsilon sub 1, y tomo el valor de función de ese épsilon. Acuérdense, el valor de función es el que me está dando la altura. Todo esto es mi f de épsilon. Quiere decir que es la imagen de épsilon contenido entre los valores x sub 0 y x sub 1, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, con esa base y esa altura, yo voy a generar de nuevo áreas intermedias, ¿no? Es como que yo, el área que voy a buscar, fíjense, si yo trazo, acá hay que tener ojo, ¿por qué? Porque si yo trazo un rectángulo con esa altura f de épsilon, ¿sí? Fíjense que el área es toda esta, ¿no? ¿Qué significa esto? Si yo pongo lo amarillo, me está sobrando este poquito de este lado y me está faltando este poquito del otro. ¿Se entiende? Pero entre eso que sobra y eso que falta, también hay como una compensación.
Por eso esa altura, o una altura intermedia entre M y M, fíjense que a mí me está provocando un área más aproximada. ¿Me siguen o no? Entonces, si yo voy a sumar las áreas de estos rectángulos, de esta nueva situación, f de epsilon sub 1 por delta x sub 1, f de epsilon sub 2 por delta x sub 2, ¿sí? Y realizo la sumatoria de estas áreas, ¿sí? ¿Qué vamos a obtener? Una suma, que la llamo suma integral, ¿sí? Que está contenida entre las dos sumas que habíamos hecho recién. Fíjense, esa suma nueva con una altura intermedia, fíjense que va a ser superior a la suma inferior y va a ser inferior a la suma superior. ¿Se entiende o no? Digamos que es un área que va a estar contenida entre esas dos sumas, ¿sí? ¿Cómo representamos esta área? Fíjense, es una sumatoria de base por altura, ¿no? Esta sería la altura, esta sería la base. Sumamos las áreas de todos los rectangulitos con altura intermedia. Esto era lo que representaba la suma superior, ¿sí? ¿Por qué? Porque me doy cuenta que la altura es M mayúscula, ¿ven? Y por el otro lado tengo la sumatoria, todo esto me está representando la suma inferior, con la rayita acá abajo. ¿Por qué? Porque la altura que yo tomé es esta. Fíjense que esta nueva área, ¿sí?, que estamos calculando, está entre la suma inferior y la suma superior. Y es una mejor aproximación al área que estamos buscando, ¿sí? Entonces, ¿qué nos falta? Habíamos dicho que esto es una aproximación al área que estoy buscando. ¿Por qué? Porque si bien es mejor que la suma inferior y que la suma superior, tampoco la sumatoria esta no me da el valor exacto del área que yo busco, ¿sí? Entonces, ¿cómo logramos que esa sumatoria, esa suma de Riemann, ¿sí?, se aproxime lo mejor, o sea, o se adapte al valor que yo estoy buscando? Es aplicando el límite. ¿Por qué tengo que aplicar el límite? Porque la cantidad de intervalos que yo tendría que usar tiene que tener infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que en lugar de tener 10 rectangulitos, tendría que tener 100 rectangulitos, tendría que tener 1000 rectangulitos e infinitos rectángulos, ¿sí? Si la cantidad de rectángulos tiende a infinito, esa base del rectángulo, ese delta X, ¿a qué tiende? A 0. ¿Se entiende? Entonces, para que esto sea el área que yo busco, o esta sumatoria, que es la mejor, la más aproximada, sea el área que yo busco, a esa sumatoria le tenemos que agregar un límite. Tenemos que calcularlo a través del límite, haciendo que el delta X tienda a 0. ¿Por qué? Porque haciendo que delta X tiende a 0, ¿sí?, estas bases, ¿sí?, cada vez más chicas, generan cada vez más rectángulos. Entonces, en ese cálculo, yo voy a encontrar el área real que estoy buscando. ¿Se entiende? También podríamos aplicar límite, ¿sí?, suma inferior a la suma superior, ¿sí? Si lo hiciéramos también sobre la suma inferior y la suma superior, imagínense, si esta tendencia de rectángulos es a infinito y el delta X tiende a 0, va sí o sí a ser equivalente a la sumatoria que estamos haciendo ahora, ¿no? A este límite que tenemos acá. O sea, este límite lo podríamos hacer tanto por la suma de Riemann como por la suma inferior o por la suma superior. Y todos nos van a llevar al área realmente que estoy buscando, ¿no? Estamos todos conscientes de eso. Pero ¿qué pasa? En el cálculo, imagínense separar un intervalo en infinitos rectangulitos con base casi 0, ¿sí?, sumarlos a todos, sacar las áreas, base por altura, sumar todas las áreas para llegar a un área aproximada. Eso es imposible, ¿sí? Algo que hagamos el análisis o el cálculo analítico a través de un cálculo de límite con la sumatoria. Entonces, ¿qué dijeron? Como esto es complicado, ¿sí?, se llega a través de tantos estudios a que esta expresión, que es lo que se llama integral definida, permite el cálculo de estas áreas que estamos buscando. O sea, es como que este límite de la sumatoria
se resumen en esta S que les había mencionado en algún momento, que es el símbolo integral, ¿sí? Pero ahora con dos extremos, ¿sí? Que son los límites de integración. Fíjense que no es la misma integral indefinida que vimos antes, ¿sí? Sino que ahora tengo el símbolo integral y fíjense que aparece el A y el B, el extremo inferior, el extremo superior de integración. La función es la función debajo de la cual estamos calculando el área diferencial de x. Esto es la integral definida. ¿Y cómo me doy cuenta que es una integral definida y no indefinida? Por estos valores que vemos sobre el símbolo integral. ¿Se entiende? Entonces, en lugar de calcular el límite de la sumatoria, eso no lo van a hacer en el práctico. No van a calcular un límite de una sumatoria para llegar al área real que están buscando. Directamente van a trabajar con esta expresión de integral definida. El cálculo de la integral definida me permite llegar al área que busco. ¿Vamos bien o no? ¿Se entiende lo que voy expresando? Sí, se entiende, profe. Bien, acá llegamos a lo que es la definición de la integral definida. Dice, la integral definida se indica entonces, dijimos, es el área A, ¿sí? O el recinto A, que sería, fíjense, gráficamente es el área debajo de la curva positiva, ¿sí? Los extremos de integración, que son las rectas que trazamos A y B, y el eje de las X. En esto, chicos, como que somos, ustedes no pueden decir que la integral definida calcula el área debajo de la curva, así o sea, indiferente, área debajo de la curva, profe, es el área que estamos buscando. No, es el área debajo de la curva, ¿hasta dónde? Hasta el eje X. ¿Sí? Porque si no me voy para acá abajo. No estoy calculando el área por debajo del eje de las X. ¿Sí? Llego hasta el eje X. Tampoco me voy para acá arriba, o sea, sí, área debajo de la curva. Pero no me voy para este lado o para este otro lado. ¿Sí? Tengo que tener extremos. Entonces, cuando ustedes expresen lo que es la integral definida, por favor sean coherentes en eso. Marquen todo el entorno, o qué delimita, sería mejor, qué delimita esa área o ese recinto. Entonces, ¿qué me lo delimita? La función y igual a f de x. ¿Sí? Y para que funcione, se dice que esa función es una función continua y positiva. ¿Sí? Si acá hay saltos, o hubiera asíntotas verticales, o hubiera puntos vacíos, ¿se acuerdan? Discontinuidades de tipo evitable, yo ahí tendría que tener ojo, tengo que prestar atención, porque algo discontinuo en esta fórmula me va a provocar un cambio del área, ¿no? Y un cálculo diferente. Entonces, yo puedo aplicar esta integral definida, y en ese intervalo AB, ¿sí? Yo tengo una función continua. ¿Sí? Entonces, fíjense, si tenemos los extremos de integración, ¿sí? Que son A y B, ¿sí? Decimos que A es menor a B, ¿sí? Extremo inferior, extremo superior, ¿sí? El segmento o el intervalo cerrado AB se lo llama segmento de integración, ¿sí? Y el área que estamos buscando es la comprendida entre la función, dijimos f de x, ¿sí? Igual a f de x, el eje de las x y las rectas x igual a A y x igual a b. ¿Sí? Eso es la integral definida. Simbólicamente es esta expresión. Integral definida entre a y b de f de x diferencial de x. Así se lee. ¿Sí? Vuelvo de nuevo. El área se obtiene como la integral definida entre a y b de f de x diferencial de x. ¿Sí? Y geométricamente es el área calculada comprendida entre la función continua y positiva, el eje de las x y las rectas extremos, o sea, A y B. ¿Sí? Sobre A yo trazo una recta vertical, ¿sí? Que sería paralela al eje Y. Sobre B trazo esta otra recta. Estos son los límites que yo tengo también para definir esta área. ¿Sí? Eso es la integral definida. En realidad, ¿por qué nosotros calculamos? Fíjense que esto es parecido. Si yo tuviera esto, integral de f de x, diferencial de x. ¿Qué es eso?
A ver si se entendió. ¿Qué sería integral de f de x diferencial de x? Ahora participan ustedes. No escucho, no leo. ¿Cómo le pregunto, profe? ¿Qué es esto que escribí acá arriba? Integral de f de x diferencial de x. ¿Qué es eso? Una indefinida. Es una integral indefinida. ¿Y qué representaba una integral indefinida? Yo tengo que resolver esto. ¿A qué era igual? Una primitiva. A la primitiva y nada más. Más la constante de integración. Eso era una integral indefinida. ¿Y geométricamente qué representaba esa integral indefinida? ¿Me representa un número? ¿Una función? ¿Qué me representaba esa integral indefinida? Una familia de funciones. Una familia de curvas, ¿sí? Muchas funciones, todas paralelas entre sí, ¿se acuerdan? Desplazadas verticalmente. ¿Se acuerdan o no? En cambio, ahora tenemos una nueva simbología. Yo digo integral entre A y B de f de x diferencial de x. ¿Qué es esto nuevo que surgió ahora? Ya deja de llamarse integral indefinida, sino que es una integral definida. ¿Sí? Aparecen los extremos A y B. ¿Y qué es el resultado de esto? ¿Qué me va a dar como resultado esta integral definida? La área que estamos calculando. Un número. Bien. ¿Y qué es eso? Muy bien. Un número. Un número. ¿Se entiende? Y vamos a tener que ir un poquito después más allá, porque si yo realmente estoy buscando un área, las áreas sí o sí tienen que ser ¿qué? Positivas. ¿Sí? Cuando nosotros calculamos áreas, ¿se acuerdan? El área no contempla valores negativos, ¿no? En el cálculo del integral, si nosotros no trabajamos con funciones positivas, ¿sí? Podemos obtener valores negativos, ¿sí? O valores que compensan unas áreas con otras. Eso ya después lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, en el cálculo de área hay que tener como cuidado. En la definición de área, como el área tiene que ser un valor positivo, nosotros decimos que está comprendida por la función continua positiva, ¿no? Pero en la práctica ya van a ver que no siempre la función es... ¿Se acuerdan de la función seno, por ejemplo? La forma de la función seno. Sí, tiene así. ¿Se acuerdan? Como la... Esto cumplía entre 0 y 2π, ¿se acuerdan? Sí, sí. ¿Sí? Si yo contemplo el área positiva, yo tendría que contemplar este pedacito, pero si yo voy a calcular el área, por ejemplo, o la integral definida entre 0 y 2π, ¿sí? De la función seno de x diferencial de x, ¿sí? Cuando yo calculo esto, fíjense que me está calculando el área entre la curva y el eje de las x. ¿Sí? El problema de ese cálculo directo entre 0 y 2π es que a mí me va a calcular un área, esta va a ser positiva, y como esta parte de la curva es negativa, esto va a ser un área negativa. Entonces cuando sume esta área con esta otra área van a ser iguales y el resultado de esto me va a dar 0. ¿Se entiende? Por eso hay que tener como cuidado. Después van a ver que empieza a haber problemas con el cálculo de áreas, ¿sí? Entonces hay que ver cómo delimitarlo. ¿Qué se hace, por ejemplo, en este caso? Y se corta la mitad. En vez de calcular el área entre 0 y 2π, que me va a devolver un área 0, ¿sí? El cálculo de la integral definida en este caso actúa y me devuelve 0. Fíjense, vamos a tener que tomarlo entre 0 y π para calcular esta área y después la multiplico por 2 para tener el área real. ¿Se entiende? Más o menos. O sea, por eso les digo, ¿cuándo obtengo esa área positiva? Cuando mi curva está por encima del eje de las X, una curva positiva. ¿Qué quiere decir? ¿Que no se puede calcular el área con curvas negativas? Sí, se puede calcular, pero esta área, por ejemplo, debajo de la curva, en lugar de darme positiva, me va a dar un número negativo. ¿Y dónde se ha visto que un área es negativa? Entonces, el cálculo de la integral definida tiene que tener una interpretación. Si yo obtengo un área negativa, voy a tener que ponerle barras de valor absoluto para transformarlo en un número positivo.
¿Se entiende? Eso ya cuando lo hagan ustedes con el profe de práctico van a ir viendo las distintas situaciones y van a saber cómo proceder en cada caso. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces acá ven que no solamente representan áreas en metros cuadrados, sino que también pueden ser momentos de inercia, trabajo de una fuerza, volumen, velocidad. ¿Sí? Podrían estar calculando un montón de cosas con estas áreas. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, profe. Bien, miren, nosotros vimos dos situaciones, o sea, dos expresiones. Vimos esta expresión que es la integral indefinida, vimos esta otra expresión que es la integral definida, y hay una tercera expresión que quiero que vean qué representa. Me vengo para acá. Voy a borrar esto, así no confunde. Función integral. Ahí aparece un nuevo concepto. ¿Sí? La función integral. La función integral es esto, que tengo aquí simbólicamente g de x. A ver si alguien la puede mirar y tratar de interpretar. ¿Qué será el cálculo de la función integral? A ver alguien con sus palabras, a ver si me explica. Sería ¿No? como un valor inamovible. ¿Qué es esa x que tengo ahí en el extremo superior? Esto sería, si yo tengo una integral entre a y x, vendría a ser como parecida a una integral definida, ¿no? Claro, Como no es la el B. área de la función, o sea, de la función que está entre a y x. ¿Y qué significará que sea una función entre a y x? ¿Por qué no pongo entre a y b, como antes? ¿En qué Porque cambia esta función integral? sería como un valor fijo que no se podría alterar. En cambio de A, sí. O sea, ¿cuál sería la variable para ustedes? ¿El a o el x? X. El x. Es como que el a se mantiene fijo y el x, porque si fuera un fijo b, por ejemplo, yo pondría entre a y b. ¿Pero qué quiere decir que aparezca una x, una variable en ese extremo superior? Que ese valor puede ir cambiando. En un momento puede ser b, en otro momento podría ser c, en otro podría ser a, ¿sí o no? Es como que esa idea de variable en ese extremo, a mí me está dando la idea de que es como que voy a calcular integrales definidas, ¿sí? Con distintos extremos superiores. ¿Se entiende o no? Si O yo sea, tengo entre un la valor X, a y un x, perdón, que interrumpa, entre un valor a y un x, ¿sí? Que no es fijo, que es variable, ¿sí? Es como que este extremo yo lo puedo calcular a esta altura y voy a calcular esta área. En ese momento g de x vale ese número, pero si yo lo muevo hasta esta altura, yo voy a generar una nueva área, ¿sí o no? Un nuevo número. Y si yo lo muevo a la x hasta acá, voy a generar una tercera área, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que esta función integral me está generando distintos números, dependiendo del valor que vaya adquiriendo x. ¿Se entiende? Ahí interrumpí a alguien, no sé qué quería decirme. no, ya está, justo lo contestó haciendo eso. ¿Sí? Es como que esa x a mí me permite desplazarme. Si yo me desplazo y voy generando distintos numeritos, distintas áreas entre a y x, el valor que va adquiriendo, fíjense que yo podría generar una nueva función, que es mi famosa función integral, ¿sí? Pero acá vamos a tener que hacer un planteo de variables. ¿Por qué? Porque realmente, ¿cuál es mi variable? ¿Qué ha cambiado? ¿Ha cambiado esta función f de x o esa función f de x sigue siendo la misma? Sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. ¿Qué quiere decir? Que mi variable x, la única que va cambiando es esta recta que tengo por acá, que yo la voy desplazando hacia la derecha o hacia la izquierda, generando las distintas áreas, ¿no es cierto? Entonces, digamos que mi función integral es una nueva función en función de x, pero x es extremo superior, no el x que tengo acá adentro. ¿Se entiende? Entonces, esto me exige a mí hacer lo que se llama un cambio de variable, ¿sí?
Ese cambio de variable es muy fácil. ¿Por qué? Porque esa x, esa función f de x diferencial de x, ¿sí? Es una función que no me ha cambiado. Por más que yo desplace la variable x, esa función sigue siendo la misma. Por lo tanto, podemos transformarla en lo que se llama una variable muda, ¿sí? Esa variable muda puede ser t, z, lo que ustedes quieran. Pero ¿qué me va a permitir a mí ver esta función integral g de x de diferente manera? Fíjense que es la integral definida entre a y x de f de t diferencial de t. ¿Por qué creen que he cambiado esto? Porque en realidad mi función g de x depende de esta x que tengo acá en el exponente y no de la x que tenía de la función original. ¿Se entiende? Entonces, viéndolo así, como g de x igual a la integral entre a y x de f de t diferencial de t, ¿sí? Yo estoy convencida ahora de que mi función g depende del x, del extremo superior. ¿Estamos de acuerdo? Voy a obtener como distintos valores, ¿sí? Yo le doy valores a x y a partir de los valores de x voy obteniendo las distintas áreas. Si x vale a, voy a tener un área 1. Si x vale b, voy a tener un área 2. Si x vale c, voy a tener un área 3. ¿Sí? Si unimos cada uno de estos puntos, me va a generar una nueva función, ¿sí? Que se va a llamar g de x. ¿Sí? ¿Me siguen más o menos o no? Alguien había levantado la mano, me parece. ¿Qué me queda? Yo, profe, sería como que le cambias la variable porque si no siempre va a seguir siendo f de x, por más que cambie x. Claro, mi función, en realidad la función puede ser seno de x, ¿no? Entonces, si yo voy a decir, a ver, yo voy a generar la función g de x, como la integral entre, no sé, entre 0 y x del seno de x, ¿no? Diferencial de x. Si yo digo que x vale 1, ¿sí? Es como que estoy exigiendo que este seno de x sea el seno de 1. ¿Sí? Si estas dos se llaman iguales, es cuando yo hago cambio o doy valores a la variable, es como que me querría cambiar los valores. Entonces dejo tener la función seno para tener una función constante, porque el seno de 1 es un valor fijo, ¿no? ¿Se entiende? Entonces hay que evitar repetir la variable, ¿sí? Por eso se transforma en lo que se llama la variable muda, y entonces cuando yo doy un valor a x, la única x que me va a cambiar para obtener el valor de g es la x del extremo superior, no de la función. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero no se aflijan mucho en esto. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nosotros estamos observando acá es una función más bien conceptual, ¿no? Es como que, a ver, la semana que viene les voy a empezar la clase con un GeoGebra para que ustedes vean esto. La práctica que yo quiero que hagamos ese 2 de noviembre está referida a esta función integral, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Yo tengo mi función, ¿sí? Supónganse la función seno, ¿sí? Esa es mi función. Y yo quiero calcular la función integral. ¿Qué significa eso? Que en un momento, por ejemplo, voy a tener este valor de x. A mí me está generando un área. Supónganse que para x sub 0, el área es esta. Equivale el área sub 0. Y si yo este x lo transformo en x1, me va a generar otra área. ¿Sí? Entonces para x1 yo generé un nuevo número, va a ser un nuevo valor de área. Y esto a mí me generan pares ordenados. Y si yo voy poniendo todos esos pares ordenados en un nuevo sistema, a mí me va a generar una función. Esa función se llama función integral. Por cada punto de esa función yo tengo un valor de extremo superior relacionado a un área debajo de la curva. ¿Se entiende? Más o menos lo que significa esto de la función integral. Entonces, cuando ustedes tengan esta expresión, ¿sí? Son tres expresiones, dijimos. Por un lado, la integral de f de x diferencial de x. Por el otro lado, la integral entre a y b de f de x diferencial de x. Y por el otro lado, la integral entre a y x de f de t diferencial de t. Son las tres expresiones que ustedes van a manipular en algún momento y tienen que saber qué representa cada una. Integral indefinida, una familia de curvas. Integral definida, un área, un número. ¿Sí? Función integral es una función que se obtiene al variar el extremo superior. ¿Sí? Sería una sola función. La función integral
me está generando una nueva función. ¿Sí? Avanzamos, esta función integral, no se la olviden, porque es la función que a mí me va a permitir demostrar después, más adelante, varios teoremas. ¿Sí? Después vamos a retomar la clase que viene. Miren acá la función integral, entonces, g de x, integral definida entre a y x de f de t diferencial de t, ¿sí? Es continua también esa función que yo genero g de x, ¿por qué? Porque f de x habíamos dicho que era continua, ¿sí? El extremo inferior a, dijimos que era una constante, y el extremo superior es variable. Y el valor de g de x será numéricamente igual al área que vamos buscando, ¿no? Geométricamente, ¿sí? Se representa, es como que es el área debajo de la curva y igual a f de x positiva, desde el punto A hasta el punto variable, ¿sí? Esto en un instante, ¿no? Si yo cambio el x, ahí yo voy a obtener otro número, ¿no? Y así sucesivamente. Es como que esa función integral a mí me permite no encontrar solamente un área, sino que me permitiría buscar infinitas áreas, ¿no? De la misma forma que vimos propiedades de la integral indefinida, también hay propiedades de la integral definida. La diferencia es que no vamos a ver demostraciones, solamente vamos a mencionarlas, ¿sí? Si yo tengo la integral definida de una constante por una función, fíjense, la constante se extrae fuera del símbolo integral. ¿Sí? Esa es una de las que más se usan, ¿no? También tenemos que la integral definida de una suma algebraica de funciones es igual a la suma, ¿sí? A la suma algebraica de las integrales definidas de cada una de esas funciones. ¿Sí? Ven que acá yo tengo f de x más g de x más h de x. Fíjense que lo transformo en una suma de integrales definidas, todas entre a y b, de cada una de esas funciones, de f de x, de g de x, de h de x. ¿Sí? Dice que si a es igual a b, para toda función se obtiene, fíjense, extremo inferior, extremo superior iguales. ¿Qué me va a provocar eso? 0. ¿Sí? El resultado de la integral definida entre a y a va a ser 0, ¿no? ¿Qué pasa si yo intercambio los límites de integración? ¿Puedo indistintamente hablar del límite inferior y el límite superior? No, fíjense, si yo cambio los extremos de integración, cambia el signo de la integral definida. Si en lugar de hacer la integral definida entre a y b, ustedes hacen entre b y a, ¿sí? Ahí tengan ojo porque el sim va a aparecer esto. Después cuando veamos ejercicios van a ver, pueden probarlo, ¿sí? Otra cosa que se usa mucho como propiedad dentro de lo que es el cálculo de integral definida es, digamos, armar subintervalos, ¿no? O sea, tengo el intervalo cerrado a b y yo quiero calcular la integral entre a y b, ¿sí? Fíjense que voy a definir dos valores intermedios c y d, o sea, c y d están entre a y b, ¿ve? Acá yo los defino. ¿Qué voy a decir? Yo voy a generar, en lugar de calcular la integral entre a y b, yo voy a calcular una integral entre a y c, más una integral entre c y d, más una integral entre d y b. Si yo sumo estas áreas parciales, la voy a llamar A1, A2, A3, voy a obtener la misma área final. ¿Se entiende? Entonces, la integral entre a y b se puede descomponer en una suma de integrales definidas, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Dividiendo ese intervalo. Y la última propiedad que quiero que veamos, bueno, acá es muy intuitiva. Si mi función f es mayor, o sea, está por encima de la función g, obviamente el área, ¿sí? Debajo de la curva de f va a ser superior al área debajo de la curva de g. Esa es muy intuitiva. La que quiero que visualicen es esta, la propiedad de acotación, que es la última y ya los libero. ¿Qué me dice la propiedad de acotación? Yo tengo un intervalo cerrado a b, donde a es menor a b. M es el menor valor de función,
en ese intervalo y M mayúscula es el mayor valor de función en el intervalo. ¿Sí? ¿Qué me dice? Que el área, esto es integral definida, es el área debajo de la curva, dice que va a ser un valor comprendido entre esta área y esta otra área. Fíjense que esto M por B menos A, ¿sí? Yo estoy sacando, este segmento es la base del rectángulo, B menos A. ¿Sí? Si yo voy a considerar esta altura M, quiere decir que estoy hablando de este rectangulito. Esto a mí me genera un área, que es esta área que tengo acá, la llamemos A1. ¿Sí? Esa área dice que es más chica al área que yo estoy buscando, y sí, porque el área que yo estoy buscando la voy a hacer en amarillo y la que está por debajo de la curva, ¿no? Es toda esta área. Y a la vez va a estar acotada por un área superior, que la voy a obtener con la altura mayor. Acá yo tengo un M mayor. La mayor altura a mí me genera un rectángulo. Ese rectángulo obviamente tiene mayor área que el área amarilla, ¿no? Es como que esta área es el área 2, la llamemos área 2, es superior al área amarilla, que es el área que realmente estoy buscando, y es superior al área roja, ¿sí? Que es la otra área. ¿Qué quiere decir eso? Que mi área, o la integral definida entre A y B, ¿sí? Está acotada entre ese valor de área con altura mínima y la otra área con altura máxima. ¿Se entiende? ¿Sí? Y con esto damos finalizado esta primera parte de integral definida. La idea es, la semana que viene, retomar todos estos conceptos que hemos estado viendo para demostrar varios teoremas. O sea, ¿qué necesitamos nosotros? Saber cómo calculamos esto del área, la integral, o sea, cómo calculamos esa A como integral definida entre A y B de f de x diferencial de x. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo lo calculamos? ¿Límite con sumatoria? No, olvídense de eso. Hay otro método que es mucho más fácil, por eso vimos integrales indefinidas antes. Necesitamos el cálculo de primitivas. Entonces eso lo vamos a ver la semana que viene. ¿Estamos de acuerdo? Dale, ¿Sí? profe. Para resolver estas áreas se usa lo que se llama regla de Barrow. Entonces nosotros la semana que viene, en la parte 2 de este apunte, que ya se los voy a compartir también, lo van a tener en el aula virtual, lo vamos a ver bien en la clase que viene. Esta regla de Barrow necesitamos saber de dónde deriva, cómo se genera, por qué es así. ¿Sí? Entonces esto lo vamos a ver en la clase que viene. ¿Estamos? Nos vemos Dale, entonces. profe. Buenísimo. No, profe. Bueno, No, espero que se haya profe. entendido y bueno, pronto les subo las notas definitivas ya, pero la mayoría debe tener como una idea ya del